Amigo, Stallone vendió a su propio perro para poder comer. Sí, escuchaste bien. Y ese mismo perro, hoy, está a punto de aparecer en una de las películas más esperadas del año. Si eres fan del cine, de Rocky, o simplemente amas las historias de la nada a la gloria, quédate, porque este video te va a doler en el pecho, en el buen sentido, o por lo menos te va a inspirar un poquito. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde el cine y las series se ponen serios pero sin dejar de ser divertidos. Hoy tenemos primer tráiler oficial, casting bomba, un director defendiéndose en pleno escándalo y hasta fecha de estreno confirmada. Así que agárrate, porque esto va rapidísimo por las calles de Filadelfia. Arrancamos con la noticia del día. Ya salió el primer tráiler oficial de Yo Soy Rocky, o como se llama en inglés, I Play Rocky. Y honestamente, si te gusta el cine detrás de cámaras, esto te va a volar la cabeza. La película cuenta la historia real, repito, real, de cómo Sylvester Stallone, un actor que en ese momento nadie conocía, ni le daba ni la hora, se negó rotundamente a dejar que otro actor interpretara a Rocky Balboa. Estudios enteros le ofrecieron dinero, mucho dinero, para que vendiera el guión y dejara que una estrella ya establecida se pusiera los guantes. Y Stallone dijo que no, una y otra vez, que no. El actor encargado de darle vida a este joven y desesperado Stallone es Anthony Ippolito, a quien quizás recuerdes de la serie Grand Army. Y miren, esto no es la primera vez que Ippolito se mete en la piel de una leyenda de Hollywood. Ya lo había hecho antes interpretando a un joven Al Pacino en la miniserie de Paramount Plus, The Offer, esa que mostraba cómo se hizo El Padrino. O sea, este chico se está especializando en interpretar genios testarudos que nadie creía en ellos. Curioso patrón, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. ¿Sabían que la escena que inspiró todo el guión de Rocky fue una pelea de box real? Se las cuento en un segundo. Así es, la chispa que encendió la imaginación de Stallone fue el combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, un boxeador desconocido, poco favorito, que sorprendió al mundo al aguantar 15 asaltos contra el campeón. Stallone vio esa pelea por televisión y, según cuenta él mismo, se le encendió el foco. Pensó en la ambición frustrada, en los sueños que se van por el drenaje, en la gente que se queda sentada en la banqueta viendo cómo la vida pasa de largo. De ahí nació Rocky Balboa. Y aquí es donde el dato duele. Cuando Stallone escribió ese guión, estaba en la ruina total. Vivía prácticamente sin dinero y en un momento de desesperación absoluta tuvo que vender a su perro, un Bull Mastiff llamado Butkus, solo para poder sobrevivir. Meses después, ya con el dinero del guión vendido, lo recuperó. Y ojo con esto, Butkus terminó apareciendo en la película original de Rocky, interpretándose a sí mismo. La vida imitando el arte, imitando la vida real. ¿Se te pone la piel chinita o no? Para que se den una idea del tamaño de la apuesta que hizo Stallone, la película Rocky se filmó con un presupuesto de apenas $1 millón. Un presupuesto de risa incluso para 1976. ¿Y saben cuánto recaudó en taquilla? Más de $200 millones. Se llevó 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. O sea, la apuesta más loca de la historia del cine terminó siendo una de las jugadas más rentables jamás hechas. Stallone no solo se negó a vender el papel, tenía razón en negarse. Pero no todo en esta producción ha sido color de rosa. Hay un pequeño escándalo detrás de cámaras que tenemos que hablar porque el mismísimo Stallone salió a desmentir algo bien fuerte. Aquí viene el chisme cinéfilo de la semana. Sylvester Stallone declaró públicamente que él no tuvo absolutamente nada que ver con esta película y que se enteró de su existencia completamente por sorpresa, como cualquiera de nosotros nos enteramos viendo este video. Imagínense el nivel de shock. Pero el director, Peter Farrelly, sí, el mismo de Loco por Mary y Green Book, salió a los medios a poner las cosas en su lugar. Según contó en una entrevista, el equipo contactó a Stallone desde el primer momento, le mandaron el guión original y solo avanzaron con el proyecto después de que Stallone diera visto bueno personalmente en una reunión cara a cara en un hotel de Beverly Hills. Farrelly incluso especula que probablemente la confusión viene de que Stallone estaba trabajando al mismo tiempo en sus memorias, y entre tanto proyecto simplemente se le pudo haber olvidado que dio la aprobación. La verdad sí está bastante sospechoso. Ustedes díganme, ¿le creen más a Stallone o al director? Déjenmelo en los comentarios que esto se pone bueno. Lo que sí es innegable es que el elenco de esta película está gigante.
Son actores jóvenes pero muy parecidos a la gente que interpretan, como Stephen James interpretando a Carl Weathers, el actor que le dio vida a Apollo Creed, Anna Sophia Robb como Sasha Sack, la primera esposa de Stallone, Matt Dillon dando vida al padre de Stallone, Kiki Seto interpretando a Talia Shire, Jay Duplass metiéndose en el papel de John G. Avil Dyson, el director original de Rocky, y Robert Morgan como Burgess Meredith, el entrañable entrenador Mickey. Puro peso pesado del casting. Perdón por el juego de palabras boxístico. Y por si el dato del perro no les rompió el corazón lo suficiente, esperen a escuchar por qué esta historia le pega tan fuerte a cualquiera que alguna vez haya apostado todo por un sueño. Aquí me voy a poner un poquito filosófico, perdón, pero es que el tema lo amerita. Rocky no ganó el Oscar solo por ser una buena película de box, ganó porque llegó al momento exacto que Estados Unidos necesitaba una historia así. Después de Watergate, después de Vietnam, después de años de desilusión, apareció esta historia de un tipo sin nada que se atreve a soñar grande. Y funcionó tan bien que hoy, casi 50 años después, la franquicia completa, contando Creed y todas sus secuelas, ha recaudado más de $1.700 millones a nivel mundial, de $1 millón de presupuesto original a casi $2.000 millones de franquicia. Ese es el poder real de una buena historia contada con el corazón. Y por eso, I Play Rocky no es solo una película biográfica más de Hollywood, es la historia del desvalido contando la historia del desvalido más famoso del cine, una especie de espejo dentro de otro espejo. Farrelly lo dijo bien claro. Esta es la historia definitiva del underdog que inspiró la película definitiva del underdog. Y si eso no les da ganas de ver este tráiler ahorita mismo, entonces no sé qué más decirles. Ah, y antes de despedirnos, la pregunta que todos se están haciendo. ¿Cuándo se estrena y dónde la vamos a poder ver? Amazon MGM Studios ya confirmó que I Play Rocky llegará a cines de forma limitada el 13 de noviembre de 2026 en Estados Unidos para después expandirse a más salas el 20 de noviembre. Ahora, la mala noticia para los que estamos en México y Latinoamérica, todavía no hay fecha oficial de estreno para nuestra región. Lo que sí se espera, y esto es lo más probable, es que eventualmente llegue a alguna plataforma de streaming, como suele pasar con las producciones de Amazon MGM. Lo más seguro que la veamos en Prime Video, que la verdad eso sí me molesta un poco. No manches, Amazon. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les convence esta mini biografía del grandísimo Sylvester Stallone? ¿Creen que esta película sí llegue a los cines en Latinoamérica? Déjenmelo en los comentarios, que quiero leer sus teorías. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del Super Gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.